¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como siempre ustedes saben que cuando se acerca un partido de la selección argentina y especialmente por la clasificación mundialista, nosotros dialogamos con muy distinguidos colegas de los países de esa selección rival de Argentina. En este caso les voy a contar algo diferente a lo que suelo contar. Yo suelo decir que en el Mundial de Qatar traje tres títulos. El título del mundo de Argentina, una copa que me entregó Ronaldo por mis 10 mundiales y la amistad con Carlos Salinas, un ser extraordinario, un periodista peruano de primerísimo nivel que tiene un gran libro que nosotros lo hemos recomendado ya en este canal. Así que bueno, un gusto enorme, enorme tenerte, Carlos, aquí en el canal. Es un honor y un placer, enorme gusto. Sergio querido, ¿cómo estás? Me alegra muchísimo verte. Honestamente que me desbordan tus palabras y lo que dices respecto a nuestra amistad es realmente cierto, porque yo también me traje a Lima el trofeo de tu aprecio, de tu consideración, de tu amistad y de la buena vibra que tuvimos allí en Qatar, porque nos ayudamos muchísimo en una cobertura mundialista compleja, un tanto atípica por lo que significó digamos, estar en varios estadios en un mismo día, poder soportar las inclemencias, no del clima, sino del ambiente de los estadios, que fue lo que finalmente nos llegó a enfermar un poco a todos, porque todos sufrimos esa denominada fiebre del camello, y lo único que puedo decir es que eres una persona de primer nivel, te admiro, te lo dije el otro día, desde mucho antes que nos hayamos conocido de manera mucho más personal en Qatar. Yo he seguido tu trayectoria, he leído tus libros, he citado tus investigaciones en los trabajos que he podido realizar, las muestro como referencia aquí en Perú a quienes me consultan, así que el aprecio es recíproco, mutuo y en realidad me siento desbordado por esa introducción tan feliz que haces de mi persona. Bueno, lo mismo podría decir Carlos y efectivamente coincido con, bueno, con tus palabras y agrego que yo he visto trabajar a Carlos a destajo en el Mundial de Qatar. Pocos han trabajado como Carlos, lo puedo certificar. Tremendo, un trabajo tremendo, y un esfuerzo físico además enorme porque Carlos cubría todo, viajando de un lado al otro de la ciudad de Doha. Fue tremendo, así que bueno, Carlos, espero que hayas descansado bien después de aquello, ¿no? Porque fue realmente durísimo, durísimo. Ojo que trabajé, pero no creo que tanto como tú, porque tú estabas en realidad en un modo increíble de trabajo y con muy pocas horas de sueño. Yo he dormido un poco más que tú, creo, porque en realidad lo tuyo fue alucinante para quienes veíamos ese esfuerzo que realizabas en la cobertura de la Copa del Mundo, Cel. Bueno, Carlos, y bueno, vamos a comenzar hablando de la selección peruana porque se acerca un partido que, bueno, no sé si clásico, pero es un histórico partido. Siempre Perú-Argentina, Argentina-Perú han sido partidos muy fuertes en la historia de las clasificaciones a los mundiales, ¿no? Argentina fue eliminada una sola vez en la historia de los mundiales en un campo de juego y fue ante Perú. Y más de una vez sufrió y se clasificó para los mundiales en los últimos segundos ante Perú. Ya por lo menos dos veces, ¿no? En 1985, en 2009, dos oportunidades en las que estuvo ahí nomás, ahí, de quedarse afuera. Así que esta vez se lo ve a Perú, Carlos, un poco más debilitado de aquellos tiempos, de esos grandes cracks, ¿no? De los Perico León, o de Chorro Sotilo, de Oulitas y tantos más, ¿no? Pero se lo ve un poquito más quedado en ese punto. ¿Cómo lo ves tú después de estos malos resultados que ha sacado Perú en los últimos dos partidos? Cierto, y yo diría, Sergio, que este Perú está debilitado, no yendo tan lejos, ¿ah? O sea, está este Perú debilitado si lo enfrentamos con el rendimiento del proceso rumbo a Qatar y el proceso rumbo a Rusia. Recordemos que Perú vuelve a una Copa del Mundo luego de casi 40 años en Rusia 2018 de la mano de Ricardo Gareca, y estuvimos a punto de clasificar un segundo mundial de manera consecutiva. En el último, desafortunadamente, el repechaje no permitió que la selección nacional pudiera, en Qatar ante Australia, poder conseguir ese sueño de jugar una nueva Copa del Mundo. Entonces, esta selección versus la de Gareca, versus los dos procesos de Gareca, empieza tan mal como esos procesos, porque hay que ser sinceros que con Gareca los dos procesos anteriores fueron casi idénticos, empezando muy mal, creciendo un poquito sobre el medio y cerrando con un rush muy impresionante
en el último tramo de la eliminatoria. Gareca decía algo que, digamos, es muy fácil de decir y de entender para un fútbol tan complejo de estos días. Y decía, no importa tanto cómo empiezas o cómo vas, lo importante es cómo terminas. Uno lo escuchaba y decía, bueno, tanto le pagamos a un técnico para que diga una frase tan Claro. sencilla, pero finalmente era eso, o sea, era eso, era finalmente eso. Pero la diferencia con esos procesos, Sergio, y yendo al tema, es el siguiente, que no solamente en cuanto a puntos estamos mal, porque Perú ha sumado solo uno en tres partidos, sino que futbolísticamente hablando, hoy esta selección es mucho más pobre que la de esos dos procesos anteriores. Entonces, hoy hay dos variables que acompañan a esta selección que dirige Juan Máximo Reynoso, peruano, técnico, creo yo, muy estudioso, me parece que es de los mejores técnicos de la última generación del fútbol peruano, campeón en el balompié nacional, campeón en México con Cruz Azul, ha tenido una trayectoria muy importante como futbolístico como futbolístico como entrenador, pero no se le están dando las cosas porque me parece que lo que él intenta con esta selección está lejos de lo que los jugadores han venido predicando con Ricardo Gareca en los últimos términos, ¿no? Se dijo mucho respecto a que esta selección que hoy tenemos de alguna manera mantiene en cuanto a grupo lo de los procesos anteriores, que con Reynoso había, entre comillas, una cierta continuidad porque Gareca le había dado como una especie de visto bueno en medio de la forma tan, digamos, brusca que Ricardo Gareca deja la selección nacional, pero en medio de todo Gareca le dio el visto bueno a Reynoso y dijo que era el técnico que necesitaba Perú. Pero mientras que Gareca era un técnico que gustaba mucho de tener el balón y de saber qué hacer con el balón y de buscar y proponer, independientemente de lo complejo que resulta para un equipo peruano proponer en una eliminatoria o proponer a nivel internacional, lo que hace Reynoso es resguardarse demasiado. O sea, el segundo tiempo, a ver, el primer tiempo ante Paraguay fue un desastre. El segundo tiempo mejoramos un poco y ante Brasil hicimos un muy buen partido. Pero el punto aquí, Sergio, y con esto te cedo la palabra para que puedas, digamos, intercambiar un poco de opinión al respecto, porque has analizado a Perú, el tema es que Perú no sabe qué hacer con la pelota. Es decir, Perú defiende ahora como puede, porque ayer se defendió como se pudo ante Chile en Santiago, pero una vez que tiene el balón, si es que lo tiene, no sabe qué hacer con la pelota. Y creo que tiene que ver mucho con el mensaje y el discurso ultra defensivo que Reynoso intenta imponer en una selección que, creo yo, según la visión del nuevo técnico de la selección, intenta jugar como equipo chico. Es decir, todos atrás, veamos qué pasa, porque hay una distancia futbolística en lo individual y en lo colectivo con el resto de las selecciones que están participando en la eliminatoria. Muy interesante todo lo que contabas, Carlos, porque es un panorama muy completo del presente de la selección peruana y además en comparación con los últimos años en los que estuvo Ricardo Gareca como entrenador, que por lo que decís le dio el visto bueno a Reynoso, pero hubo un cambio importante, ¿no? En actitud, en muchas cosas. Algo que estuve observando de estos partidos, especialmente con Brasil y con Chile, hay una característica parecida, más allá de que son rivales muy diferentes, ¿no? Pero en los dos partidos, Perú termina perdiendo casi en el final. Es decir, más o menos aguantó los dos partidos, más o menos manejó. Con Chile vi que hubo muchas situaciones, no de peligro extremo, pero sí de peligro por parte de Chile, que se aguantó. Galles es un muy buen arquero que respondió muy bien, pero no termina pudiendo aguantar al final, ¿no? Yo no sé si esto también tiene que ver con que se produce un desgaste de tanto defender, porque el fútbol peruano, Carlos, nosotros, por lo menos en Argentina, lo vemos como un fútbol alegre, vistoso, hábil, veloz, de otros tiempos, ¿no? Que nos costó siempre mucho por eso, porque cuando, siempre se decía, cuando el peruano está encendido, se complica mucho, pero sí vi esta característica en los dos partidos, con Brasil y con Chile. Lo de llevar más o menos, parece que lo lleva, parece que saca algún punto y al final se queda sin nada, ¿no? Cierto, porque mira, eh, ante Brasil hicimos un muy buen partido. Yo creo que hay selecciones en esta eliminatoria a las cuales, eh, con las cuales debe jugar con ciertos recaudos,
¿no? Con cierto, digamos, digamos, tratando en lo posible de cometer la menor cantidad de errores, y hay selecciones a las cuales hay que salir a buscar y proponer, ¿no? Eh, por ejemplo, ante Brasil, yo creo que se hizo un partido excepcional desde la idea de defender y tratar de cerrar a Brasil. O sea, eh, yo creo que si Perú hubiese jugado con Brasil, luego de haber visto a Brasil ayer ante Venezuela, el planteamiento quizás hubiese sido distinto, ¿no? Porque uno podría haber notado que Brasil era un equipo que tenía ciertas falencias, ¿no? Un equipo que podía, digamos, excederse en la confianza y darte algo para poderle hacer daño, ¿no? Pero bueno, Brasil llegó a Lima siendo un monstruo, siendo un equipo invencible, siendo un equipo que no perdía en partidos oficiales hace mucho tiempo. Entonces se le planteó un partido como se le plantea a un equipo de las características de Brasil. Y el partido iba bien hasta el último minuto, que viene ese tiro de esquina, un centro y una jugada de Marquinhos que es clásica digamos, en el PSG con Marquinhos, ¿no? Siempre va al primer palo y cabecea hacia atrás y entra la pelota. Una jugada que estaba estudiada y que generó algún tipo de reclamo incluso post partido, porque hubo un reclamo ahí de quién fue el que no marcó, quién no agarró a tal, pero finalmente hubo una especie como de, bueno, ya, se hizo un partido bueno, el resultado no fue lo que queríamos, estamos con un punto tras empatar ante Paraguay, creo que la eliminatoria está de momento en el escenario posible de poder seguir peleando esa opción, creo yo, del quinto y sexto cupo, que es lo que pelea Perú, y por ahí el medio cupo, ¿no? Ahora viene el partido con Chile, y efectivamente en los minutos finales empieza Perú a perder un poco digamos, digamos, la poca seguridad que había mostrado ante Chile. Porque ante Brasil, perdón, porque ante Chile Perú debió tener otro planteamiento, y ahí va el tema, ¿no? Porque no estábamos enfrentando, pese a jugar de visita, al Chile dos veces campeón de América, al Chile de la generación dorada, si no estábamos enfrentando y recogiendo las palabras de los mismos periodistas chilenos y de la misma hinchada, y sin faltar el respeto a Chile, a una versión bastante desmejorada de Chile. Entonces, eh, sin querer decir que Perú era favorito, creo que Perú necesitaba otro tipo de planteamiento ante la selección chilena, no repetir lo mismo. Entonces yo creo que ahí entra una especie de desgaste, la salida de Zambrano por lesión, que es una figura importante en la saga, le quitó mucho a Perú y vinieron dos goles que post camarín, o sea, ya post partido y en camarín, han determinado algunas frases que a veces uno dice, no necesitas decir tanto para decir todo, ¿no? Por ejemplo, termina el partido y específicamente a Reynoso se le pregunta por lo que pasó y dijo algo así como que no quiero en este momento que se asignen culpas. El técnico de la selección que lo diga, o sea, te está diciendo que efectivamente hay jugadores que se equivocaron, pues, ¿no? Y Pablo Guerrero al final dijo algo así como, no jugamos a nada, no tuvimos la posibilidad de hacer daño, si seguimos así, no vamos a lograr mucho. Entonces, ya analizando un poco y como periodistas entrando en ese círculo de la interna de la selección, uno puede entender, y te lo digo de muy buena fuente, que hay una grieta que se está empezando a generar entre lo que quiere el técnico y lo que los jugadores buscan o los jugadores interpretan. O sea, no están interpretando los jugadores lo que el técnico quiere. Y parece ser que no solo es eso, sino que el discurso o la forma en la que llega el técnico a los jugadores no es la ideal. Eh, con, con Gareca, sin ser un técnico muy, como decimos aquí en Perú, que te apapacha, que te quiere, que te arropa, con Gareca era otra forma que tenía el técnico de llegar al jugador. Reynoso es un técnico peruano que ha sido futbolista, que incluso es cercano con muchos como Paolo Guerrero, por ejemplo, pero tiene una forma de llegar al jugador un tanto brusca. No es un técnico diplomático, es un técnico que se deja llevar mucho por los humores o por las cosas que dicen, no maneja muy bien
el tema de sus impulsos, y yo creo que eso podría estarle jugando hoy, en este momento, una mala pasada al técnico y a la interna de la selección nacional. Carlos, decías algo muy interesante, te referías al final a Pablo Guerrero también. Y yo me acuerdo, tuve una charla con el gallego González, un gran delantero argentino de los años 90, que había sido espía de la selección peruana antes del Mundial de Rusia, ¿no? Y entonces, bueno, hablando de eso, él me contaba las dificultades que había tenido Perú por el final cuando vuelve Guerrero después de aquel largo parate y de aquella sanción y la apelación y todo lo demás, y que eso había cambiado toda la estructura del ataque de la selección peruana. ¿Cómo encaja Guerrero ahora? Porque uno recuerda los buenos tiempos de Perú de los últimos años con la Padula, con un 4-2-3-1, ¿no? Con Tapia, con Yotún. ¿Se modificó algo eso con la llegada de un Guerrero veterano que, por cierto, se mete ahora en una final de Copa Sudamericana, ¿no? Pero es un Guerrero veterano, ¿no? Y mira, Guerrero cumple el 1 de enero del próximo año 40 años. Imagínate, o sea, 40 años, o sea, es para quitarse el sombrero, ¿no? Sí. Ha tenido lesiones, ha sufrido el tema de la sanción y de la suspensión, por poco no juega el Mundial, se metió al último. Eso efectivamente, como te comentó el gallego, generó eh, una situación un tanto compleja, la vivimos nosotros en la previa al Mundial, en esa gira que realizó Perú por Austria y Suecia y Suiza. Llega Guerrero y la versión que tenemos nosotros es que Gareca tenía todo armado el Mundial sin Guerrero. Guerrero llega al Mundial por insistencia de Guerrero y por una gestión que hizo directamente la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol en ese momento con FIFA y la presión que hubo a nivel dirigencial para que Guerrero juegue el Mundial. Pero Guerrero llega a la concentración de Perú faltando una semana para jugar el Mundial y eso de alguna manera, como bien te señalaba el gallego, cambió un poco todo, ¿no? Eh, Porque Careca lo tenía estructurado o tenía todo estructurado sin Guerrero, independientemente de lo que Perú podía necesitar al depredador, llegaba de último minuto y bueno, cambió la situación. Pero el presente de Guerrero es un presente en realidad eh, que uno podría decir y preguntarse cómo es posible que un jugador con 40 años menos 3 meses, con 30, ¿no? Con Casi 40 años, 40, claro. exacto, esté en este momento parado como titular de la Selección Nacional de Fútbol y siendo el referente de ataque de la selección. Y en una selección, estimado Sergio, que de acuerdo a la estadística, no solo no ha hecho goles en estos 3 partidos, sino que no ha tenido un solo remate directo al arco. O sea, Perú ha tenido tres remates que han ido cerca del arco. Uno de Polo en el primer tiempo en Asunción ante Paraguay, otro de Paolo Guerrero faltando 10 minutos en Asunción, que la pelota pasa cerca al palo, y un tercer remate que fue el de ayer de Advíncula en el primer tiempo, que pasó en una jugada muy similar a la que hace en Boca, jugando de extremo por derecha. Ante Brasil no se remató al arco. Entonces, eh, tienes en el ataque a un jugador, insisto, emblemático, que a sus 40 años y pese a las suspensiones y las lesiones, porque ha tenido lesiones fuertes, que lo han tenido parado por mucho tiempo, está bien, viene con un presente interesante a nivel de clubes, va a jugar la final de la Copa Sudamericana con el EDU, pero que no te aporta mucho arriba, o mejor dicho, no aporta, porque ya pesa la veteranía de Pablo Guerrero y porque el equipo tampoco ofrece opciones. Porque, insisto, Perú se defiende y ayer lo hizo como pudo, porque ante Brasil defendió bien, en el segundo tiempo ante Paraguay defendió bien, pero ayer se defendió como pudo Perú, pero una vez que tiene la pelota, Perú no sabe qué hacer con ese. Entonces, digamos que las premisas básicas del fútbol, que son defender, transitar el balón y atacar, se cumplen en Perú solamente en una primera fase, que es defender, porque no hay transición ofensiva y no hay ataque. Entonces, hoy la selección
no ofrece nada para el ataque, en un ataque donde tienes a un jugador con 40 años que termina siendo lo mejor y lo único que tiene Perú, porque la Padula está lesionado, está hoy en un proceso de recuperación que me imagino lo va a tener aún fuera hasta noviembre, y no vamos a poder contar con él en la próxima fecha doble. Yo creo que podría estar para los amistosos de junio del próximo año, la Copa América y las tres fechas dobles que vienen en el 2024, pero después de Pablo Guerrero, hoy en este momento, no hay, no hay nada. Y no hay nada porque la liga peruana es una liga muy pobre. Es una liga que no nutre a la selección. Y hoy por hoy no se está cumpliendo tampoco en Perú esa premisa que se instauró en la época de Ricardo Gareca, que decía, la selección peruana es una isla, ¿no? Que se diferencia totalmente de la Liga Peruana, ¿no? La Liga Peruana está a kilómetros de distancia atrás de lo que es la selección peruana que clasificó al Mundial de Rusia o la selección peruana que peleó la posibilidad de ir al Mundial de Qatar. Hoy la selección peruana ya no es una isla y si no se corrigen las cosas, si es que Reynoso no aporta digamos, las soluciones, si los jugadores, digamos, no ponen de su parte también, porque esto es una cuestión no solo del técnico, sino de los jugadores, la selección va a empezar a convertirse en esa moledora de carne a la cual hacíamos referencia en alguno de los capítulos de la investigación que tú tuviste a bien mencionar y leer. Y es ese proceso de 38 años en los cuales Perú buscó ir al Mundial y no se pudo, y llegar a la selección era un suplicio, los jugadores no querían estar en el equipo de todos, ningún técnico soportaba, la presión era muy fuerte, la Federación Peruana de Fútbol no aportaba tampoco para que la presión diluyera, en fin. O sea, estamos hoy en si en algún momento pasamos de ese tránsito de la moledora de carne a la isla, que significaba ser la selección peruana en medio del fútbol peruano, hoy estamos en un tránsito que va, digamos, de reversa hacia esa situación compleja que te menciono. Ahora, también te pregunto, a partir de esto, ¿cuánto de riesgo corre Reynoso en los resultados? Es decir, ¿cuánta banca tiene en la Federación Peruana Reynoso a partir de lo que se ve, ¿no? No solo resultados, sino rendimiento. Porque decías bien, Carlos, el resultado es relativo a esta altura, falta mucho, y como decía Gareca, tal vez lo importante sea el final, pero resultados no, y rendimiento tampoco no, y un Guerrero diciendo no jugamos a nada. Yo no sé si, por ejemplo, ante un mal resultado contra Argentina, tal vez, o con la doble fecha que queda en noviembre, puede peligrar Reynoso. Y te pregunto al mismo tiempo, es una cosa rara, porque Gareca está libre, a su vez. Sí, O sea, sí. Gareca se fue, pero Gareca tuvo una pequeña experiencia en Vélez Sarsfield y está libre otra vez, está sin trabajo. Entonces, ¿habría alguna chance de que Sí. pudiera volver Gareca o se cerró la puerta ya políticamente en la federación de una forma que no puede volver? Mira, el tema es el siguiente. Yo veo muy difícil, no imposible, porque en el fútbol todo es posible, ¿cierto? Digamos, las reconciliaciones son viables en el fútbol y en la vida. Gareca, eh, digamos, se va mal de la Federación Peruana de Fútbol, no por él creo, sino que se va mal porque con la Federación Peruana de Fútbol, porque la Federación negoció muy mal, si es que quiso negociar, la renovación de Ricardo Gareca, porque la federación le hizo una oferta que era 50% por debajo de lo que Ricardo Gareca ganaba en la selección. Entonces la federación le dijo algo así como que, mira Ricardo, no creo que se le haya dicho así, pero vayamos digamos, al discurso diplomático, ¿no? Sí. Mira Ricardo, no clasificamos al Mundial, no se logró el dinero que se quería, esta es la propuesta era 50% menos del salario, pero con cargo a cobrar la totalidad de lo que él ganó en el proceso de Rusia y de Qatar si es que se clasificaba al Mundial del 2026. Digamos que Mm. ese era, digamos, una especie como de bono de éxito, ¿no? Si clasificas, te pago todo. Si no clasificas, cobras el 50% que te estoy planteando. Gareca creo que lo tomó como una falta de respeto o como
entre líneas, decisión de no querer contar con. Entonces, no hubo posibilidad de encontrar un punto medio entre Gareca, su representante y la federación, y la negociación no continua. Entonces, ahora viene la respuesta a la primera pregunta, y tiene que ver con el nexo que hay entre el actual presidente de la federación y Juan Reynoso, porque el actual presidente de la federación fue quien encabezó la negociación con Gareca. Él podrá decir que no, pero él estuvo al frente de la negociación. Eh, y él estuvo al frente de esta gestión para poder traer a Juan Reynoso. Entonces, Reynoso es técnico del presidente de la federación. Entonces, yo creo que Reynoso tiene espalda, no tanto desde el punto de vista mediático, porque hoy, si tú revisas los medios peruanos, te vas a dar cuenta que hay un cargamontón hacia Juan Reynoso. No tiene Reynoso respaldo mediático, no tiene respaldo de la hinchada, y no sé si haya respaldo por parte de los jugadores, insisto, porque me parece que hay una grieta entre lo que él quiere y los jugadores desean o entienden, y en este momento digamos que el único respaldo que tiene Reynoso o que podría tener, si es que las cosas no van bien ante Argentina, sería solo la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Eh, yo poniéndome en los zapatos del presidente de la Federación, que es una persona, digamos, que suele tener tolerancia extrema a la crítica, en exceso, yo creo que podría soportar hasta noviembre y de ahí esperar, ¿no? Yo creo que podría ser esa la opción, ¿no? Cerrar con Reynoso el año 2023, hacer una evaluación y en función de eso encarar lo que viene. Si, no sé, a lo mejor podemos despertar ante Bolivia, ante Venezuela, hacer, no sé, 5 puntos, cerrar la eliminatoria el primer año con 5 puntos, sería mucho mejor que los anteriores dos procesos, y eso le daría un respiro para el 24. Pero si la eliminatoria la cerramos con un punto, que es lo que parece ser que puede ser, porque Venezuela nos puede pintar la cara en Lima y veo muy difícil ganar a Bolivia, la continuidad de Juan, al menos en el 24, no la veo bien. Independientemente, insisto, de que Reynoso sea un técnico que haya salido del mazo de opciones del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Carlos, para terminar, más corta esta pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo te imaginás tácticamente a Perú frente a Argentina? Es decir, ¿qué actitud va a tener? ¿Lo ves muy metido atrás, aguantando, tal como hizo en Chile? ¿O no? Por ser local tiene que salir a dominar el partido, a tratar de alguna manera empujar a Argentina hacia su arco. ¿Qué imaginás que puede hacer Perú en este partido? Mira, Sergio, yo veo a Perú haciendo un planteamiento, y espero que sea así, si es que alcanza solo para eso, muy similar a lo que se hizo ante Brasil. O sea, con ese orden, con esa, digamos, concentración y predisposición a sacar un resultado favorable. Eh, si no hemos intentado nada en ofensiva, ni ante un Paraguay bastante discreto, ni ante un Brasil que tampoco fue nada del otro mundo en Lima, y ni ante un Chile opaco respecto a otras selecciones chilenas, yo dudo mucho que Perú digamos, le pueda hacer daño a esta Argentina que honestamente la veo en una versión eh, corregida y aumentada respecto a la de Qatar. O sea, yo a Argentina la veo eh, muy bien. Yo creo que está en una dimensión superlativa porque ha superado algo que se habló durante mucho tiempo con Messi estando en la albiceleste, que era la Messi-dependencia, ¿no? Claro. Hoy, y lo demostró ante Bolivia, Argentina ya no depende tanto de Messi. Hoy Argentina es un colectivo que se basa digamos, en el rico aporte de la individualidad y lo rico que resulta la suma de esas individualidades. Entonces,
No creo que le cueste mucho a Argentina jugar en Lima. No creo que Perú le plantee mucho, porque no hay mucho, Sergio, lamento decirlo. Espero equivocarme, honestamente, espero que el martes ocurra algo distinto, demos alguna sorpresa. Siempre hay sorpresas. Yo recuerdo el partido de la eliminatoria del 85 cuando le ganamos a la Argentina de Maradona 1-0 aquí en el Estadio Nacional, con una marca, por cierto, que no se puede repetir ante De Lucho, Reina. Lucho Reina, eh, claro. eh, exacto, de Lucho Reina de Maradona. Pero eso, y para cerrar ahí, ¿no? Yo creo que el partido se podría parecer mucho en cuanto al planteamiento de Perú a lo que hizo frente a la selección de Brasil. Bueno, Carlos, te estoy muy agradecido. Yo creo que para nuestros seguidores ha sido clarísimo todo lo que estás exponiendo, lo que pusiste sobre Perú. Inclusive hablaste muy bien de la selección argentina, que te agradezco, pero efectivamente coincido contigo. Y bueno, ha sido un placer enorme tenerte en mi canal. No hace falta que te lo diga porque lo sabes, pero además, realmente, un gran placer. Y por supuesto, aquí sos muy bienvenido, así que ya hablaremos otra vez también en este canal más de una vez, porque siempre habrá oportunidad de hablar de fútbol y de cosas muy interesantes, así que te mando un fuerte abrazo. ¿Eh? Gracias una vez más. Sergio, muchas gracias. Igual queda la invitación abierta para el próximo lunes, que nos vamos a encontrar en nuestro programa a través de Libre en Lima. Agradecerte por la invitación, agradecerte por tus palabras y aprovechar también la oportunidad para saludar al tercer mosquetero de Qatar, Fabián Galdi, que, Ah, que- sí, que nuestro tiene amigo sus Fabián. historias también, que Sí, tiene sí, sus sí. historias de lucha, de constancia y de trabajo en la Copa del Mundo. Sí, sí, que nuestros seguidores también conocen porque hemos estado hablando con Fabián también de fútbol hace algunos partidos de la clasificación pasada. Así que todo un personaje, Fabián, del que hablaremos en algunas anécdotas también en el futuro. Así que un abrazo grande, Carlos. Un placer, Sergio. Un saludo a la familia ahí en España. Muchas gracias. Y bueno, también después vamos a dar las redes sociales de Carlos para que lo sigan porque les aseguro que es interesantísimo todo lo que dice, lo que hace, cómo trabaja. Así que ya pasaremos las redes sociales. Y a ustedes, como siempre, les pido que pongan me gusta acá abajo del video, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.